El ponente final de esta mañana me honra presentar a la profesora Leslie Gorley. Leslie Gorley es una profesora de educación en el Departamento of London en el Instituto de Educación. Ella se enfoca en la conexión entre la tecnología y los estudiantes, enfatizando en las prácticas textuales y lo digital. Su trabajo reciente se ha enfocado en la perspectiva sociomaterial y posthumana en la universidad, explorando temas de espacio, inscripción, agencia no humana y medios digitales. Ella es contribuidora a debates nacionales y globales sobre la educación digital y sirve en las juntas editoriales de varias revistas internacionales. Recientemente ha completado el Humanismo y la Universidad Digital, Cuerpos, Textos y Materialidades, y actualmente está en el movimiento en línea enfocándose en el impacto de la pandemia de COVID-19 en la alta educación, en el personal y los estudiantes. Hoy en día, la profesora Gorley va a hablar sobre conectada, participativa, inclusiva, mejorando la educación en línea para estudiantes y educadores. Bienvenida, profesora, y gracias por unirse una vez más a este Congreso Internacional de Educadores. La sala es suya. Muchas gracias, María. Estoy muy contenta de estar acá y participar en una conferencia como esta por segunda vez. Estoy encantada de poder hacer esto en línea. Felicitaciones a los organizadores por hacer un trabajo de organización fantástico, como lo hicieron 2 años, ¿sabes? Hace 2 años cuando estuve en Lima. Estoy muy contenta de, bueno, no sé cuántas personas estén escuchándome a mí, pero entiendo que hay bastantes personas participando en esta conferencia. Cientos, cientos, wow. Bueno, es una experiencia seguro extraña para muchos. Y bueno, probablemente estamos sentados en casa participando en una conferencia. Yo personalmente estoy en mi casa acá en Londres y seguro lo están en Perú también. Uno de los temas importantes de hoy día es pensar sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes, pero también en los educadores. Mi enfoque es más en profesores universitarios, pero yo creo que muchos de los puntos son relevantes para profesores que estén trabajando en escuelas de nivel primario y secundario. Obviamente, nuestros contextos son diferentes, pero yo creo que internacionalmente estamos enfrentando retos similares. Voy a hablar sobre 2 proyectos de investigación y voy a enfocarme en 3 temas, como pueden ver en mi diapositiva. Estar conectada, la participación y también el proceso de hacer que la educación sea inclusiva. ¿Cómo podemos lograr esto a través del aprendizaje en línea, especialmente ahorita, durante la pandemia del COVID-19, donde muchos retos, se presentan muchos retos para estudiantes y profesores? Este es el tema de esta presentación que tengo hoy día. Y como pueden ver, tengo un par de imágenes. Esta, por supuesto, es la imagen tradicional de un salón. Tenemos una pizarra, una profesora, una persona, un estudiante dormido ahí, como vemos. Esto, por supuesto, es algo familiar de una escuela o una universidad. Ahora, en estos días, bueno, obviamente, este es un laptop muy bonito y un escritorio muy organizado, muy bonito. La realidad del trabajo en línea y de la enseñanza o el estudio en línea no es tan perfecta como la imagen. Estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada en mi comedor y tengo libros que están debajo de mi laptop. No sé si pueden verlos, tengo libros acá abajo. Quizá algunos de ustedes están en una situación similar en sus casas. Y esto es importante. Esa es una de las cosas en las cuales yo quería enfocarme. El impacto del trabajo desde casa y cómo se siente para estudiantes y para el personal, para los académicos. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, quiero pensar sobre, voy a mostrarles
los consejos convencionales que se han dado, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido, el gobierno obviamente está tratando de apoyar a todos los educadores y ha creado una página web que da consejos sobre cómo podemos participar con nuestros estudiantes o hacer que ellos participen en Estados Unidos. Yo diría que estos son los consejos convencionales que se nos han dado sobre cómo crear participación estudiantil. Pero a mí me parece problemática. Esta ha sido traducida, pero es un corte pequeño desde un libro y las referencias van a estar al final de la presentación. Esto viene de, es un consejo, es una página web que tiene consejos para educadores del Reino Unido. Lo que están diciendo es, bueno, la traducción está acá, la pueden leer. El punto principal es que queremos crear aprendizaje activo y lo que dicen acá es que esto es lo opuesto a la escucha pasiva. La idea detrás de esto es que tenemos que pensar sobre qué es lo que los estudiantes están haciendo, en qué actividades están participando durante la clase y cómo es que los estudiantes están interactuando con sus compañeros, con los otros estudiantes, usando los recursos fuera del horario de clase. Yo creo que todos estamos de acuerdo como educadores que estos son ideas muy buenas y son aspiraciones muy buenas y creo que todos en diferentes contextos nacionales queremos ver esta interacción, queremos maximizar la participación de los estudiantes y, por supuesto, idealmente queremos que los estudiantes estén explorando los recursos fuera del horario de clase. Pero quizá están pensando, sí, sí, eso suena muy bonito, pero es difícil. Y yo diría, dada la investigación que hemos estado haciendo, nos muestra que esto no es fácil. Y obviamente como educadores sabemos que es fácil hacer una declaración como esta, decir, oh, sí, debemos lograr esto, pero en realidad es algo extremadamente difícil de lograr. Mi crítica de este consejo es la siguiente. Las actividades recomendadas son las siguientes. Esto es lo que está en el libro, disculpen, esto es lo que dice el libro de Barrick. Esto le dicen a los profesores universitarios. Animan a los estudiantes a investigar y a buscar información, discutir y debatir, reflexionar y compartir ideas, colaborar en proyectos y presentaciones, participar en los juegos y las actividades y usar los recursos digitales. Bueno, suena fabuloso, pero desafortunadamente los consejos se quedan en ese punto. Realmente no dicen cómo es que vamos a hacer que esto se dé en una situación tan difícil. Entonces, mi primer buen punto de esta presentación es que tenemos que darle a los profesores y educadores más detalles que esto. Yo creo que suena maravilloso, pero acá hay muchos supuestos. Los problemas con este consejo, en mi opinión, son que está basado en varios supuestos. Por ejemplo, el supuesto de que todos tienen una laptop, que todos tienen acceso a la tecnología, que tienen conectividad, que tienen wifi, que tienen un ambiente pacífico en casa que les permite estudiar. Y yo creo que ya sabemos que este no es el caso siempre para los estudiantes. Y es lo mismo en el Reino Unido y en muchos otros países. El acceso a la tecnología, los retos con los ambientes que los estudiantes pueden tener en casa, especialmente en las escuelas. Hay un gran número de niños de edad escolar que no tienen laptops y que no tienen acceso a la conectividad y a la educación en línea. Y por lo que entiendo de los organizadores, las autoridades peruanas han creado un canal televisivo que me parece fantástico. Y bueno, nosotros también tenemos algún material educativo televisado, pero creo que tenemos que trabajar, usar la televisión, es una idea muy buena. Y la señorita Yasmín me mandó un enlace sobre esto y me pareció fantástico. Pero
está basado en supuestos. Hay mucho énfasis en la interacción y esto es maravilloso, pero de nuevo es difícil de lograr. Salones son grandes y otras barreras. Le falta detalles de cómo hacerlo. ¿Cómo es que podemos lograr estos maravillosos resultados? Asume que estas actividades son fáciles y no lo son, todos lo sabemos, y la realidad es mucho más compleja. Entonces, mi interés es cómo educadores, cómo lidiamos con la realidad de los retos, no la fantasía de cómo podemos ser educadores perfectos. No lo podemos ser, tenemos que ser realistas. Esta es mi apertura. Ahora voy a sugerir, si alguien tiene, bueno, creo que ahorita no voy a aceptar preguntas, creo que voy a pasar algunas diapositivas más. Espero que esto se les sea suficientemente claro. Ahora pasamos a la siguiente. Quiero hablar de dos proyectos rápidamente, porque no tengo tanto tiempo y pronto va a ser el almuerzo y creo que muchos tienen hambre. Pero quiero contarles de dos proyectos investigativos. Estos son de mi universidad, el University College London, que es un instituto de investigación muy grande en Londres y es la universidad más grande de Londres y hace mucha investigación en el Reino Unido. Y como saben, yo trabajo en el Instituto de Educación, que es el número 1 para educación, es una institución muy grande. Entonces, inmediatamente reaccionamos a la situación y uno de mis colegas, la profesora Allison, empezó este proyecto que se llama Moviéndose en Línea. Esto se hizo, bueno, la mayor parte de la investigación se hizo el verano pasado y la primera cuarentena que tuvimos en Londres fue en marzo a junio del año pasado. Mis colegas entregaron encuestas y recibimos más de 400 respuestas del personal, no solo del Instituto de Educación, sino de toda la universidad. Y después de eso, llevamos a cabo más de 32 entrevistas a fondo con los profesores, los académicos, y yo estaba a cargo de esa parte de ese proyecto. Estuve involucrada en esa parte y también nos pidieron fotos o dibujos que representen sus experiencias de moviéndose en línea. Tenemos fotografías, entonces tenemos... En la encuesta también incluía comentarios cualitativos. Pero hoy día quiero enfocarme en las entrevistas y darles 2 o 3 ejemplos de las entrevistas que tuvimos con estos profesores de UCL. Yo digo profesores en realidad, pero estoy hablando de diferentes niveles, algunos que están en un muy alto nivel en la universidad y otros colegas son juniors, jóvenes que estaban trabajando en la universidad. No todos tenían las mismas posiciones y esto fue muy importante para la investigación. A mí me gusta esta foto. Acá hay un gato, pero esta es una foto seria porque esta fue una foto que fue enviada por uno de los profesores. Y es un profesor que tiene una posición bastante senior en UCL y me envió la foto y yo lo entrevisté y le pregunté sobre esa foto. Y lo que vemos acá es que es una mesita, no sé, creo que una mesita de oficina. Bueno, una mesita extra que encontraron. Eso parece una maleta acá y luego el laptop está encima y por supuesto el gato se unió. Pero él me decía que el motivo por el cual creó esta instalación es que él tenía dolor de cuello y mirar hacia abajo la laptop le dolía. Un problema físico como ese es uno de los problemas que tienen que enfrentar los profesores. Y hay muchos otros problemas también. Pero continuemos. ¿Qué es lo que dijo el personal sobre sus experiencias? Y de nuevo, quizá algunos de ustedes han tenido experiencias similares como educadores, profesores y profesionales en la cuarentena. Falta de espacio, quizá Londres es una ciudad muy cara con casas pequeñas, las personas no tienen oficinas grandes en sus casas, entonces sí había problemas de falta de espacio.
Y por supuesto, los estudiantes se enfrentaban a un problema mucho más grande. También falta de tecnología, quizá para los académicos no tanto. Algunos quizá no tenían las mejores laptops y tuvieron que adaptarse, pero muy importante, estos problemas de acá, interrupciones, el cuidado de los niños, especialmente para las mujeres y también algunos hombres, tenían a los hijos en la casa y tenían que cuidarlos, por supuesto, ayudarlos con el colegio. Entonces, interrupciones, estrés y el aislamiento, sentirse muy aislado de una comunidad, de los colegas, de la institución en general. Y obviamente tareas domésticas, el trabajo de casa. Y un tema muy grande, un aumento en la carga de trabajo. La gente dice, sí, oh, en línea se trabaja, ya no tienes que transportarte al trabajo. Pero la investigación ha mostrado que se ha aumentado la carga laboral para muchas personas. Y yo pienso en los que están escuchando, quizás si están en casa, creo que algunos deben estar diciendo que sí. Algunos de ustedes deben haber sentido esto. Estas son las publicaciones que tenemos y son de acceso abierto, las pueden encontrar en internet y voy a proporcionar los detalles de esto más adelante. Si quieren aprender un poco más de este proyecto, pueden leer estos papers. Esos son los temas principales. Esta es una foto que un académico más joven me dio. Esta joven compartía su apartamento con otros jóvenes. Este es su escritorio, su oficina y esa es su cama. Y estaba usando esta mesita de noche para trabajar, porque era el único lugar con donde podía trabajar, no había otro lugar. Y enseñaba bastante, hacía investigación, era bastante difícil y estaba muy estresada por la situación. Y habían aún más problemas, y esto lo hice en inglés. Ella dijo, yo le pregunté, ¿cómo es su rutina diaria? Y ella me dijo, yo me levanto, me ducho y luego regreso a mi dormitorio, me siento en esa mesa y empiezo a trabajar. Y pienso sobre las experiencias. Es muy difícil tener esa división mental entre la casa y el trabajo. Es difícil apagar esto al final del día. Es muy difícil en sentido. Obviamente es difícil no tener espacio físico donde trabajar. Estoy dedicando mucho tiempo a sortear dónde pongo el teclado, dónde pongo el notepad, el cuaderno. Pueden ver acá que tiene un laptop acá, tiene papeles acá. Es un problema y es estresante. Y lo que dice acá sobre esa división mental entre el trabajo y la casa es un tema muy importante que hemos encontrado en la investigación. Para casi todos, todo se ha mezclado. Ahora mi casa es mi lugar de trabajo y no puedo crear esa separación, así que tengo más estrés. Otra foto. No sé si ven bien, pero esta es la laptop. Bueno, no sé si es una iPad o un laptop. Y acá pueden ver que hay otras cosas alrededor. Esta es una mesa que era de una máquina de coser. La profesora es una profesora senior en otro departamento y ella dice, yo he instalado esto como escritorio. En la parte de abajo ven mi máquina de coser y estoy creando mis máscaras, mis mascarillas. Ella estaba haciendo mascarillas y se ríe un poco y decía que esto también es otro lugar de trabajo. Y esa escritorio es de esa época, pero tiene una buena altura para la laptop. Entonces, básicamente, como el gato y la mesa encima, ella ha construido esta cosa para poder aceptar videollamadas que normalmente no hace. Y en la investigación también vimos otro ejemplo, y no tengo tiempo para contarles sobre este ejemplo, pero otro profesor tenía una entrevista muy formal, que era importante, esta lista era en su casa, y uno de los hijos entró corriendo a la casa y estaba desnudo, estaba gritando, y estaba diciendo de un problema, y estaba tratando de presentarse muy profesional, y de repente los niños aparecen muy alocados en la parte de atrás. Y estoy seguro que esta es una experiencia común para todos.
No es fácil. Entonces vamos de vuelta al comienzo de la presentación donde hablamos sobre estas actividades y situaciones perfectas, y no es la situación real para estudiantes y profesores. Hicimos la investigación con el personal y decidimos que también queríamos aprender sobre las experiencias de los estudiantes. Hubieron 2 estudios en realidad. Voy a hablar de uno de ellos, que fue de 6 grupos de enfoque, focus groups. Esto fue con 28 estudiantes. Estos eran representantes de grupos estudiantales, representantes de diferentes programas que se unieron al estudio para hablar del impacto del aprendizaje en línea. Y los resultados y temas son similares entre los 6 grupos. Así que hay mucho acuerdo a través de los grupos. Básicamente encontramos 3 temas principales, o bueno, investigamos 3 temas principales. El primero es que los estudiantes, para ellos, era extremadamente importante sentirse conectados. Y no estamos hablando de conectados en sentido técnico, conectado a Wi-Fi, por supuesto. Eso es necesario, es un primer paso, pero cuando ellos decían conectados, hablaban de algo diferente, una conexión emocional, un sentimiento del pertenecer. Y voy a hablar de eso en un minuto. Sentirse conectados es un tema muy importante y uno complicado. También querían poder cuestionar. Estos son universidades posgrado, estudiantes posgrado. Querían hacer preguntas, tener discusiones y ser críticos. Obviamente hablamos de la criticalidad. Y también querían asegurarse de que su experiencia educativa fuera inclusiva. Esta es una organización multicultural y queremos asegurarnos de que todos se sientan parte de la institución, que se sientan bienvenidos a unirse de forma equitativa y respetuosa. Por supuesto, estos son los principios de cualquier experiencia educativa, ya sea en línea o no. Pero, ¿cómo vamos a lograr esto en línea? Porque yo creo que muchas veces las personas, la educación en línea es increíble, podemos hacer cualquier cosa, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un gran reto y yo creo que estos aspectos pueden ser un mayor reto en la educación en línea. Sentirse confiado para hacer preguntas, conectado e incluido. Por ejemplo, hoy día tenemos cientos de personas participando, así que no es práctico hacer preguntas, pero aún en un grupo más pequeño, digamos de 10, 20 o 30 personas, hay una barrera. Si estás en línea para participar, en vez de cuando estás en una sala con las personas. Mi sugerencia entonces es que este es un mayor reto en un ambiente en línea. Y lograr estos valores en la educación en línea es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los problemas? No sé si se acuerdan de la lista de actividades maravillosas que tuve al comienzo. Muy emocionante, actividades interactivas, y sí las hay, por supuesto, pero de por sí solas no son lo suficiente. Si los estudiantes no se sienten conectados, capaces de participar e incluidos, les puedes dar las mejores actividades, pero si se sienten que no tienen la confianza de participar o quizá no saben cómo participar o quizá no están motivados para participar, no vamos a tener éxito. Y acá es donde digo que los consejos no tenían suficiente detalles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que estos estudiantes tengan éxito en esta forma? Y es una buena pregunta y yo, por supuesto, no tengo la respuesta perfecta, pero es una pregunta que tenemos que hacer, porque no es suficiente decir, ok, acá hay una actividad, porque todos sabemos que sin importar la nacionalidad, eso no es algo fácil. Los estudiantes en los focus groups se enfatizaron en la importancia de los siguientes puntos. Les preguntamos, y ese es el propósito de los focus groups, les dijimos, si quieren sentirse conectados en línea, ¿cómo podemos ayudarlos a sentirse más conectados? ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil hacer preguntas? ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Entonces nos dieron muchas respuestas y los temas principales fueron la confianza para hablar y
debatir. Y quizá piensen, ok, bueno, son estudiantes graduados, pero muchas veces no tienen esa confianza, se sienten muy preocupados de cometer un error o qué está bien decir. Necesitan orientación sobre cómo participar. Y este es un hallazgo muy fuerte de la investigación, que los estudiantes decían, tú me dices que sea crítica, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo escribo algo que es crítico? ¿Cómo hago una pregunta crítica en una discusión? Entonces necesitaban recibir instrucción sobre eso. Otro punto importante es un sentimiento de pertenecer, que eran aceptados y parte del grupo. Y yo creo que es algo muy difícil en una situación en línea, porque algunos estudiantes, bueno, tenemos dos situaciones diferentes. Una situación donde los estudiantes ya se conocían cara a cara y de ahí pasaron al ámbito en línea. Eso está bastante bien porque ya tenían amistades que habían desarrollado en los salones. Pero más recientemente, este año académico, tenemos estudiantes que nunca se han conocido cara a cara, en persona. Toda la experiencia ha sido en línea. Entonces, no han tenido socialización y había sido mucho más difícil desarrollar una identidad grupal. Y yo creo que eso afecta el aprendizaje de forma significativa. La libertad de expresar sus opiniones. Estos son puntos importantes. Y también otro tema es que el currículo tiene que ser activamente inclusivo. No es suficiente decir, ok, todos estamos juntos y vamos a participar. Tenemos que hacer esfuerzos para incluir a personas que vienen de diferentes antecedentes, que tienen diferentes identidades sociales. Para resumir, lo que encontramos en la investigación es que el personal y los estudiantes tenían la necesidad de crear un ethos de cuidado, un espíritu del cuidado. Y eso es importante, más importante que la tecnología. Las personas no dijeron mucho de la tecnología como a veces las personas no saben cuándo apagar el micrófono y prender el micrófono. Las personas no hablaron de eso, sino hablaron de este sentimiento de sentirse cuidados, sentir que los están escuchando, de ese sentido de pertenencia o confianza. Y estos son aspectos emocionales relacionales. Y en la educación en línea a veces nos olvidamos de esto porque tenemos este mundo racional, moderno, tecnológico, pero yo creo que pero las necesidades de los estudiantes no han cambiado y es más importante cuando estamos en línea enfocarnos en este aspecto del cuidado personal. Y es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Bueno, porque no tenemos el coffee break, no nos decimos hola en el pasillo, no tenemos alguna actividad social, no tenemos estas diferentes formas en que las personas se llegan a conocer. Tenemos las fotos del maravilloso campus en Lima con grandes espacios exteriores, pero los estudiantes ahorita no tienen acceso a nada de eso. Obviamente, en línea estamos tratando de proporcionar alternativas, pero es mucho más difícil. Ese es un gran reto. Y esto está en inglés. Los estudiantes dijeron en la encuesta, la oportunidad de estar involucrados en discusiones no pueden ser comparadas a un chat. No hay ninguna oportunidad de tener colaboración. El aprendizaje asincrónico le falta las cualidades de un aprendizaje efectivo. A las personas no les gusta este aspecto asincrónico, es decir, en tu propio tiempo, todos están separados. Quizá es más eficiente para la universidad, pero los estudiantes sí dijeron que habían algunas ventajas, pero realmente no era tan eficiente. Otro estudiante dijo, cuando continúas aprendiendo en línea, empiezas a sentir confianza y autonomía. La confianza crece y el movimiento en línea ha forzado a que muchas ponencias, perdón, acá hay un error didáctico. Ok, ha forzado a muchos profesores a enseñar y aprender actividades de forma interactiva. Para que la interactividad sea este elemento muy importante. Esto hace que una lección sea emocionante, activa y participativa. Ese es un buen comentario, pero obviamente acá los profesores han hecho muchos esfuerzos para hacer que haya más interacción. Pero ¿saben cuánto cansa eso?
En la enseñanza en línea cansa y toma mucha preparación. Entonces, pensemos en el balance laboral. Otro estudiante dijo, prefiero poder hacer preguntas y aclarar mis interrogantes con el profesor en persona. Y ahora extraño no tener esta reunión. Esto salió una y otra vez. En tiempo real, estas conexiones, aun si la tecnología no es muy buena, esto es más importante, porque esto hace que las personas se sientan que hay un aspecto humano detrás de eso, es que hay una persona del otro lado hablando y conectándose. Pero esto no es algo práctico, porque no es posible. Pero es extremadamente importante. Entonces yo creo que eso es un hallazgo muy importante para refinar en la currícula. Hablamos mucho de la eficiencia y quizá ahorros en términos financieros o en términos de tiempo. Podemos colocar todo en una página web y una lista de actividades y todos van a trabajar autónomamente. Hasta el nivel de estudiantes adultos, todos queremos una conexión. No es que no puedan hacer el trabajo individual, es que no queremos hacer ese trabajo individual todo el tiempo. Queremos ser parte de una comunidad. Estos son los puntos principales que quiero hacer en cuanto a la investigación. Y ahora quiero llegar a unas conclusiones y luego voy a tener tiempo para aceptar preguntas. Pasemos a las conclusiones. Desafortunadamente, yo no tengo las respuestas perfectas para estos problemas, pero por lo menos estamos reconociendo que existen. Esta es una cita, extrañamente. Estaba preparando este PowerPoint y había pedido unos libros. Y uno de ellos me llegó. Uno que es de Tim Gold. Está en la lista al final a propósito. Antropología como la educación. A mí me encanta el trabajo de este autor y preparaba esto y encontré una cita en la parte de atrás de este libro que cabía perfecto con esta presentación. Él es un antropólogo, Tim Gold, y habla sobre la educación o la antropología como educación. Y dice que son dos cosas muy similares. Quizá alguno haya estudiado antropología. Dice, él no es la primera persona que habla sobre los caminos de la educación, pero él dice, bueno, perdón, creo que es otro experto que dice esto, pero dice, la educación no es la transmisión de conocimiento autorizado de una generación a la siguiente, pero es una forma de prestarle atención a las cosas, abrir caminos para el crecimiento y el descubrimiento. ¿Qué es lo que esto significa sobre cómo pensamos sobre el estudio y la escuela, la enseñanza y el aprendizaje y la libertad que estos muestran? Esta es una pregunta clave para mí. No solo estamos dándoles a los estudiantes un paquete de información, sino que este es un camino, una trayectoria complicada y correlacionada para estudiantes. Y esta situación en línea hace que esto sea aún más complicado. Si pensamos en los caminos, ¿qué caminos vemos? Yo tengo suerte, yo vivo en un lugar bonito en Inglaterra. Esto es acerca de mi casa, hay un parque abierto y pueden ver este camino acá. Bueno, ese camino no fue colocado ahí por los que crearon el parque, simplemente las personas caminan y se crea. Ha aparecido ahí, es interesante. Y acá tenemos otro que está pasando por el bosque. Estos no son caminos oficiales a propósito. Y me gustan estos caminos porque me llevan a pensar sobre la educación y cómo no es una ruta directa, no es tampoco un proceso racional, sino es algo mucho más humano y complejo. Y entonces lo dejo con una idea. Lo que yo pienso es, aprender no es como caminar en un jardín amurallado. Este es un jardín hermoso. Este está en Inglaterra, a propósito. Yo soy de Inglaterra. Es un jardín histórico. Pero pueden ver cómo está organizado y si quieres caminar por este jardín vas a tomar estos caminos que están en línea directa y no lo puedes cambiar. Es algo controlado. Y hasta tiene un borde. Y quizá han escuchado a las personas decir,
la educación en línea se siente como este jardín amurallado. Eso lo vemos en la literatura. Un ambiente de aprendizaje en línea se siente como este jardín amurallado, muy controlado. Pero yo diría que la educación es más como vagar por la naturaleza y es menos como ese jardín amurallado. Para llegar a algún tipo de conclusión, yo sugeriría que el aprendizaje en línea no debe estar dominado por la eficiencia o la noción de la eficiencia. Por supuesto, tenemos que ser realistas sobre lo que podemos lograr, pero no es una cuestión de transferir información. Y esto es algo increíblemente importante. Yo creo que hay un peligro real, yo diría internacionalmente. Y lo que escucho todos los días, lo que leo en los periódicos de personas diciendo, oh, la educación en línea es el futuro. Pero yo digo, no estoy segura. Tenemos que tener cuidado con el tipo de futuro que queremos. Y el segundo punto es que tenemos que reconocer las necesidades profundas, emocionales y relacionales de los estudiantes, que no simplemente están tratando de conseguir la mejor nota. Bueno, quizá algunos sí, pero la mayoría de los estudiantes quieren algo más. Y yo diría que las necesidades emocionales racionales son más importantes, es decir, vienen primero, aún a nivel de adultos. Yo creo que eso puede ser algo muy problemático. Y esto de acá, este último punto, es uno de los más importantes cuando estamos lidiando con los retos. Por ejemplo, el aislamiento, los estreses escondidos y las personas que están tratando de lidiar con situaciones complicadas en sus vidas. Y bueno, esperamos que estas situaciones de cuarentena vayan a cambiar pronto, pero tenemos que acordarnos de todo lo que ha pasado para el futuro de la educación en línea, al continuar con el desarrollo de esta línea. Bueno, esta es mi presentación. Yo creo que María tiene algunas preguntas para mí y si tenemos preguntas extra, vamos al chat, pero creo que vamos con tus preguntas primero, María. Sí, profesora, me gustaría eso. Sí, por favor. Entonces, mientras que estamos hablando, quizá el equipo técnico puede encargarse de abrir el chat. Disculpen, no sé cómo dejar de compartir mi pantalla. Creo que perdí el botón en la parte de abajo para hacer eso. Un momentito mientras solucionamos. No sé si alguien pueda ayudarme con eso. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesora Gurley, por muy buena presentación que me ha hecho pensar sobre el aprendizaje en línea. Me encantaría seguir conversando, pero tenemos algunas preguntas que hemos preparado para usted. La primera es, en su opinión, ¿cuáles son las 3 acciones principales que un educador debe tomar para tener éxito en un ambiente de aprendizaje en línea? Bueno, yo creo que los 3 puntos que presenté antes son los que deben considerar. Yo creo que en la práctica esto significa pensar en detalles sobre cómo realmente se lleva a cabo la enseñanza. En vez de solo pensar en una actividad, tener un nivel más detallado de cómo van a participar los estudiantes y crear la mayor cantidad de diálogo con los estudiantes posible. Maximizar ese sentido de conexión. En términos prácticos, los estudiantes en los focus groups dijeron que realmente apreciaban las actividades interactivas, sí, pero más que eso, las reuniones informales, los coffee breaks en Zoom, no siempre tener una tarea, sino a veces simplemente quieren divertirse o hablar. Depende, creo que de la edad, pero para aquellos estudiantes eso era importante. También realmente apreciaban
los clubes en línea, cosas como hacer tai chi en línea y otros clubes que hacen otras actividades y las hacen a través de Zoom y lo disfrutan. Yo creo que asegurarse de que uno tiene conexiones informales es realmente importante. Y en cuanto a las posibilidades, también tener alguna enseñanza en persona. Yo sé que esto tiene sus limitaciones, pero es importante, realmente creo que es importante. Las personas quieren ver un rostro humano, yo creo por lo menos. Los profesores, la facultad en el estudio, ellos dijeron que no les gusta hablar a una pantalla, quieren ver a los estudiantes con la cámara prendida. Ese tipo de conexiones humanas son importantes. Estas ideas son muy relevantes. Bueno, la idea de que no estamos mirando a solo un sistema eficiente, sino algo más espontáneo. Es mi respuesta. Y yo sé que no es la mejor respuesta, pero es la que puedo dar. Gracias, gracias. La segunda pregunta es, dado el avance acelerado en el campo de la educación, ¿qué es lo que las instituciones educativas pueden hacer para innovar en términos de su oferta y propuesta de valor para posibles estudiantes? Es una pregunta interesante. Yo a veces pienso, en este momento, la innovación no es la prioridad más importante. En una situación de crisis como esta, cuando tenemos personas cansadas y estresadas. Sí, innovación, pero seamos razonables sobre lo que podemos esperar de nuestros educadores. Para mí, lo que está saliendo de la investigación es que la continuidad de ciertas ideas tradicionales de la educación son importantes. Yo creo muy fuertemente que si algo está en línea, no necesariamente va a ser diferente. No estoy de acuerdo con la idea de transformar la educación a través de un ámbito digital o hasta revolucionar la educación. Yo creo que hay muchos elementos ya bien establecidos, valores que debemos proteger. Y yo creo que los ambientes en línea, si no tenemos cuidado, como vimos en la investigación, pueden amenazar a estos puntos establecidos. Yo creo que también proteger la relación pedagógica. Y para responder a la pregunta, también creo que las instituciones tienen que pensar sobre su estrategia con mucho cuidado. Tiene que ser coherente. No es suficiente esperar que los profesores, los docentes, simplemente manejen la situación. Tienen que tener apoyo, ayuda, tiempo, cosas prácticas como un código laboral. Yo creo que hay una generación de mujeres específicamente, y no quiero decir solo mujeres, pero la investigación sí nos muestra que hay muchas mujeres profesoras que están sufriendo muchos retos debido a las responsabilidades familiares. No quiero generalizar, pero eso es algo que sí está apareciendo en la investigación. Entonces, yo creo que las instituciones actualmente tienen que apoyar a su personal, a sus educadores y crear diálogos. No creo que sea el momento correcto para tener cambios dramáticos. Yo creo que eso es algo que se puede hacer más adelante. Gracias. Eso está en línea con lo que dijo el ministro Cuenca esta mañana en su apertura. Me temo que no pude participar en esa apertura, pero qué bueno escucharlo. Finalmente, la última pregunta. En su opinión, ¿qué perfil debe tener el educador del siglo XXI? Ok, bueno, de nuevo, no sé. Yo diría que el siglo XXI, el educador del siglo XXI, por supuesto, va a tener diferencias. Yo creo que como educadores tenemos que entender la complejidad de la tecnología, que no siempre es solo positiva o ventajosa,
que es complicada y que tiene aspectos políticos. Puede ser inclusiva, pero también puede ser exclusiva, puede duplicar estructuras de poder, puede ser usada para monitoreo. Y lo que hemos visto trágicamente en Estados Unidos, los medios, las redes sociales pueden ser usados para incitar violencia. Entonces yo creo que una de nuestras responsabilidades como personas, educadores del siglo XXI, es enseñarle a la nueva generación, a interpretar la información en línea, entender la diferencia entre las noticias reales y las noticias falsas. Yo creo que tienen que tener este alfabetismo de los medios. Y yo creo que es un elemento bastante importante para la educación en el futuro. Ayudar a las personas a ser ciudadanos confiados del mundo. Exactamente. Ahora vamos a ver si tenemos algo en el chat. A ver si se ha activado. Quizá las personas, bueno, si tienen algún comentario, pregunta. Un momento, voy a chequear si... El equipo técnico me podría confirmar si se ha podido recoger las preguntas. Ok. So unfortunately they are commenting. Desafortunadamente nos han dicho que esto no va a ser posible en este momento, pero estamos muy contentos con la entrevista con usted, profesora, y creo que ha respondido muchas de las preguntas, porque sabemos como profesores que llevamos un año enseñando en línea que no todo es bonito, que es bastante difícil, y lo que mencionaste sobre no poder ver a nuestros estudiantes, eso tiene un impacto sobre la moral, o bueno, al menos en mi caso lo ha tenido. No poder ver si realmente están involucrados, participando, interesados, si realmente estoy llegando a ellos. Eso tiene un impacto sobre el proceso. Así que son insights muy valiosos. Los estudios que presentó han sido muy interesantes. Sentimos muy agradecidos. María, ¿me quedan algunos minutos? Si tengo un par de minutos, me gustaría hacer algo. Déjeme intentarlo. Quiero mostrarles a todos la página web. ¿La pueden ver? Qué bueno. Este es algo que está abierto al público. Este se llama UCL Moving Online, moviéndose en línea. Si alguien quiere aprender más de este proyecto, acá hay un podcast. Este es mi colega Alison, un podcast muy bueno donde explica las cosas en gran detalle, y también tenemos algunos papers, unas publicaciones, y son de acceso abierto, así que simplemente puedes hacer clic si quieres aprender un poco más sobre la investigación que se está haciendo. Este es un paper que yo escribí que está relacionado a la idea de las cuarentenas. Y pueden ver que algunas de las imágenes que les mostré hoy día están acá. Así que si a alguien le interesa, la página web está disponible y están todos bienvenidos a visitarla. Bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias. Sí, gracias por ese recurso. Ahora hemos visto algunos comentarios. Felisa dice, hola, me encantó la presentación. Es muy importante el trabajo de los docentes en esta nueva modalidad de enseñanza. Debemos de ver que son personas y enfocarnos en apoyar sus familias para darles ese apoyo. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no hablo muy bien español, pero sí puedo leerlo, así que sí entiendo los comentarios. Incluir a los padres. Buena pregunta. Ese es un gran problema ahorita en el Reino Unido, porque todos estos niños están en casa, recibiendo educación en casa. Y yo creo que eso es lo increíblemente difícil, porque los padres no son profesores, no saben muchas veces cómo traducir el material. Idealmente, debería haber alguna instrucción para los padres de familia para cómo usar el material, pero de nuevo, eso se convertiría en más trabajo para los docentes. Así que es una pregunta muy difícil. Yo creo que también tenemos que no presionar a los padres de familia tanto,
porque ellos también están en una situación difícil. Estoy buscando alguna otra pregunta. Yo creo que los aspectos emocionales de estar en casa, trabajar en casa, es sentir esa culpa constante de que no estás haciendo suficiente para tus hijos o no tienes suficiente paciencia, es difícil para los padres de familia. Exactamente, sí. Yo leí un artículo en el periódico del Reino Unido y hablaba sobre las mamás y la investigación y encontraban que el 70% estaban haciendo enseñanza en casa y también cocinando y limpiando y todas esas cosas. Y es mucho estrés. Y quizá es un punto político que voy a mencionar. El gobierno, los tomadores de decisiones en nuestro país son más que nada hombres y creo que no están pensando cómo la pandemia está afectando a las mujeres y yo creo que este es un problema serio. No estoy diciendo que solo las mujeres están siendo afectadas por esto. Yo sé que muchos padres de familia también enseñan a los hijos y son afectados por esto. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de posgrado? Bueno, la mayor parte de nuestros estudiantes son de posgrado. Tienen vidas complicadas, trabajan a tiempo completo y estudian y tienen a veces sus propios hijos. Y a veces no tienen los recursos tecnológicos, perdón, preguntas sin recursos tecnológicos. Voy a responder esta última pregunta. Quizá no sea lo correcto. Hay que sobrevivir primero, yo diría. Simplemente hay que sobrevivir, seguir adelante. Creo que el último mensaje sería de empatía y en inglés, es tener caridad. Entendimiento, entender al prójimo. Sí, exactamente. No tratar de hacer demasiado y estar consciente de la salud emocional. Es el último mensaje. Finalmente, gracias, profesora Gourlay, por darnos sus hallazgos del impacto de la educación en línea en la educación posgrado. Estoy segura que muchos de los educadores acá en el público, que son cientos, que se han conectado a esta conferencia, estoy segura que todos entienden lo que usted está compartiendo. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias, María. Y a todos en Lima que han hecho que estos eventos sean tan exitosos y posible. Gracias. Y desgraciadamente no puedo responder todos los comentarios, pero espero que tengan muy buenos días de conferencia. Es una gran conferencia. Gracias. Gracias. Y por favor, quédese en línea por unos segundos más mientras que nos despedimos. Ahora hemos terminado con la sesión de la mañana y vamos a comenzar con el break de 2 horas. Quiero recordarles una vez más que pueden encontrar la agenda completa para el Congreso Internacional de Educadores en la plataforma del evento. Cada hora, en punto, vamos a tener 2 conferencias en paralelo. Pueden decidir en cuál van a participar. Le pedimos que vayan a su conferencia preferida con unos minutos de adelanto para no perderse de nada. También me gustaría decir que pueden acceder a la guía temática de las conferencias en línea, donde hay recursos valiosos que han sido compartidos por los ponentes del Congreso Internacional de Educadores. Los recursos de aprendizaje han sido clasificados y organizados para tener un acceso más fácil. Que tengan un almuerzo maravilloso y regresamos a las 3 p.m.